Y hola, ¿qué tal? Mil bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos. En este video vamos a ver algo bien interesante, porque los hermanos protestantes, para querer salvaguardarse de sus divisiones múltiples, dicen que todos están unidos y que solamente los diferencian solamente cuestiones secundarias. Pero hay algunos que esas cuestiones secundarias no tienen como primarias. Y hay otros que están muy desacuerdos con otros. Y entonces la pregunta primordial de este video que yo les hice a estos protestantes es: si un católico decide dejar de ser católico a irse a una de esas iglesias, ¿a cuál denominación tiene que irse? Entonces ustedes van a escuchar atentamente lo que me respondieron. Y en base de eso, pues agarré ciertos videos de otros protestantes, ningún católico, solamente protestantes, con respecto a todas estas divisiones, a ver si realmente el católico que se ha inventado eso. Vamos a ello. ¿Cuál iglesia debe escoger ese católico que se sale de la iglesia católica si no está pastoreado por alguien? Bueno, mi respuesta siempre es la misma. Vas a tener que estudiar todas las escrituras con ciencia, con inteligencia, con esfuerzo y con sacrificio, y vos mismo vas a tener que identificar cuáles son las iglesias falsas, cuáles son las iglesias verdaderas, cuáles son los pastores falsos y los pastores de sana doctrina. ¿Por qué nosotros como cristianos evangélicos tenemos principal regla de fe y conducta la escritura? Porque creemos que así Dios lo determinó. Así que la autoridad del pastor tiene como modelo a nuestro Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir. El pastor es un líder siervo dentro de la iglesia. Nosotros estamos para servir a la iglesia, guiando a la iglesia por medio de la palabra de Dios, no imponiendo nuestras opiniones. Nosotros recomendamos siempre a las mejores iglesias, ¿no? Y las mejores iglesias que creemos por su fruto, por su trabajo, son iglesias pentecostales y bautistas, o de corte bautista, de esa línea más o menos. Nosotros estamos para servir a la iglesia, guiando a la iglesia por medio de la palabra de Dios, no imponiendo nuestras opiniones. Creo que este argumento es un argumento muy trillado dentro de la Iglesia Católica, y es afirmar que como hay desaveniencia, es decir, hay una diversidad en cuanto a creencias dentro del protestantismo, entonces ¿cómo es posible, si se guían en la sola escritura, cómo es posible que tengan diferentes doctrinas? Bueno. El doctor Moore dice que las iglesias calvinistas o el calvinismo causa división en las iglesias, pero es que si vemos la historia del pentecostalismo, eso es una constante división. Aquí en el sitio donde vivo, vamos a decir el pueblo, hay muchas iglesias de corte arminiano y todas vienen de divisiones. No fue que vinieron misioneros de afuera y fundaron, no, son hermanos que salieron de iglesias, de esas iglesias. O sea, una constante ramificación, para llamarlo de una manera elegante, que no ha necesitado del calvinismo para que eso suceda. De hecho, no hay iglesias reformadas acá en donde vivo, salvo donde estoy actualmente, que somos una iglesia que está en proceso de cambio. Éramos de una iglesia pentecostal, estamos pasando a ser iglesia reformada. Pero el punto es que si él esgrime ese argumento para decir que el calvinismo es malo porque causa división, pues se da con la misma piedra que le acaba de lanzar, porque el pentecostalismo, las iglesias pentecostales siempre se han dividido. Había un pastor reformado, no sé si era John Knox, que oraba y decía: Señor, dame Escocia o muero. Y era más calvinista que todos nosotros. Y uno dice, o sea, ¿cómo puede hacerlo? Pero es que así son las cosas. Entonces, no es cierto de que nosotros leemos la Biblia naturalmente y ustedes no. No es cierto. Hacen lo mismo que nosotros, pero llegan a conclusiones distintas. Sí, vamos a la iglesia. ¿Qué te parece ese? Bienvenidos a todos, permanezca conectado, que hay algo especial que Dios les va a dar. No, mijo, yo creo que esa iglesia es de falsa doctrina. No sé por qué, pero me late. Ah. ¿Y si vamos a esa iglesia? ¿Te parece bien esa iglesia? No, allá no me gusta porque hacen mucha bulla. Esa alabanza hay mucho ruido, muy feo eso. Bueno. Pero ¿qué tal está esta iglesia? Sí, pa, vamos a esa.
Por eso no oren, Señor, si es tu voluntad, sáname. Porque eso es tener duda. No, ese pastor es súper aburrido todo el tiempo, me hace dormir, allá no voy a ir yo. Tampoco. ¿Y esa iglesia? ¡Mira! Así que mientras Juan lo hace, agradecemos a Dios, porque todo el sustento que tenemos viene de su mano. No, allá no voy porque allá plata para aquí, plata para allá, y eso que no creen en el diezmo ni nada, pero plata, siempre es que una ofrendita. No. Ay, no, ya, yo no sé. No, es que uno busca y definitivamente no hay buenas iglesias, no hay por ningún lado. Pentecostales y bautistas, o de corte bautista, de esa línea más o menos. En general no recomendamos una iglesia luterana o una iglesia presbiteriana. 1 Corintios 3, Pablo regaña a los corintios porque querían hacer... No, yo soy pentecostal, yo soy presbiteriano, soy mejor que tú. Dejémonos de eso y ya maduremos como cristianos que Dios quiere que seamos. No decimos que no hay un pueblo ahí, pero en general vemos un trabajo mucho más grande en las iglesias bautistas o de ese tipo más o menos conservadoras, pero no tan conservadoras, no tan cerradas. Hay cosas que entre nosotros discrepamos, pero por eso justamente le decimos, vamos a la Biblia. Lo primero que usted tiene que hacer cuando llega a una iglesia es solicitar al pastor o a los líderes que le accedan a la declaración de fe de la iglesia. Las iglesias pueden tener declaración de fe propia o adherirse a una declaración de fe histórica. La declaración de fe básicamente es como un resumen de lo que ellos creen. Ahora, si en esa iglesia le dicen declaración de qué, nosotros no tenemos eso, entonces solo puedo decirle, ¡huya de ese lugar! Y por eso hay varios evangélicos que de ser, por ejemplo, presbiterianos, se han hecho bautistas y otros de bautistas pentecostales. Pero en general, la mayoría de los que son bautistas y pentecostales se mantienen firmes ahí. Ahora, cuando usted tenga la declaración de fe, usted tiene que saber qué está buscando. Tiene que estar buscando en primer lugar que en las cosas esenciales, primordiales, crean lo ortodoxo. Es decir, estoy hablando en este sentido de que crean precisamente en todo lo que los cristianos hemos creído hasta el Concilio de Nicea, el credo apostólico, que Jesucristo murió por los pecados nuestros, resucitó al tercer día y algún día volverá, que nació de una virgen. La versión actual del Credo de los Apóstoles, ampliamente aceptada, surgió en torno al siglo VIII y ha sido utilizada por diversas confesiones cristianas, incluidas las iglesias católica romana, la Iglesia ortodoxa y la mayoría de las denominaciones protestantes. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. La unión hipostática, todo ese tipo de doctrinas fundamentales para salvación. Y hoy les he preparado un material muy interesante en el cual ustedes saldrán edificados y conocerán la verdad, sobre todo. Vamos a tratar acerca de este tema tan polémico y controversial que es la unión hipostática. Aquí vamos a hacer un desarrollo presentando evidencias para ver si realmente esta creencia se sostiene y si tiene asidero bíblico. Muchos hermanos han caído en esta trampa de esta hipótesis, porque así es como yo lo veo, como una hipótesis, no se puede probar. Esta falsa unión hipostática, que la unión hipostática no es más que el camino del infierno pavimentado de buenas intenciones. Esto es un invento creado por paganos. Hay diferentes enfoques en este libro. Uno lo ve de una manera, otro de otra. No significa que sea diferente, simplemente ninguno somos dioses. Y el horizonte, la verdad, es muy grande para que ninguna denominación pueda llegar a decir, yo lo tengo todo. Nosotros somos la verdadera doctrina y somos la verdadera iglesia, porque en ese momento caemos en una herejía y en una soberbia intelectual teológica que es peor que cualquier cosa. Así que aceptémonos todos, los pentecostales son nuestros hermanos, presbiterianos, nazarenos, bautistas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos en el cuerpo de Cristo. Los que se hacen católicos son generalmente los presbiterianos, no necesariamente pentecostales o bautistas, porque tienen una formación un poco más abierta y más centrada en la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué soy presbiteriano? Bueno, antes de contestar esa pregunta quiero aclarar que yo no siempre he asistido a la iglesia presbiteriana.
En los primeros años del cristianismo, cuando inicié a leer la Biblia y a congregarme en una iglesia para que me enseñaran de la Escritura, pues fue en la iglesia carismática y Asambleas de Dios, pentecostal. Duré 4 años ahí y luego empecé a asistir, después de esos 4 años, empecé a asistir a una iglesia bautista, pues que empecé a conocer la gracia, las doctrinas fundamentales, como las 5 solas, y después de eso empecé pues a estudiar más seriamente la Escritura, el seminario teológico, y empecé a comprender las señales del pacto de Dios, pacto eterno. Nosotros creemos como presbiterianos que Dios es un Dios soberano y que ha ideado desde el principio una forma para salvar a su pueblo. ¿Qué opinas sobre los calvinistas? Por eso, los calvinistas son presbiterianos y nosotros no tenemos mucha amistad con ellos. Creemos que son hermanos, creemos que Dios también obra a través de ellos, creemos que han habido hombres consagrados de entre ellos, por ejemplo los puritanos, hombres muy entregados entre ellos, pero no estamos de acuerdo con su doctrina y yo estoy en contra de su doctrina. Cuando realmente las doctrinas de la gracia llegan a tu vida y todo lo que es porque la reforma obviamente no es solamente la doctrina de la gracia, es mucho más que eso. Automáticamente la persona siente y experimenta, y no solamente lo digo desde la experiencia, sino también desde el intelecto, que a la luz de las escrituras la cosmovisión reformada se acerca más o es más bíblica. Entonces a eso, y si la persona decide abrazar esas doctrinas, no es división. Por supuesto que ya bajo lo que nos pasó a nosotros en la conciencia, no es bueno estar en un lugar donde desde el púlpito se te dice la salvación se pierde, etcétera, etcétera, y cosas así. Pero usted también debe tener una postura alrededor de los temas secundarios, el pastorado femenino, por ejemplo. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 14, dice el apóstol Pablo: Pablo prohíbe tajantemente que una mujer enseñe a los hombres en el culto público y que ejerza autoridad sobre los hombres en la iglesia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que una mujer no debe asumir el ministerio pastoral, porque eso es precisamente lo que un pastor está llamado a hacer: enseñar y ejercer autoridad. Y a la mujer no se le permiten ninguna de las dos cosas en la iglesia. Repito, no se trata de un asunto cultural, se trata de un asunto teológico. Yo sé que yo no voy a ser más popular por enseñar esto. Dime, pastor, ¿puede una mujer ser pastora? Espero de que no me tiren piedras por otros lados. Claro, hombre, sí, desde mi perspectiva y reflexión bíblica, efectivamente lo puede ser. La iglesia reformada ha estado aceptando ahora a mujeres que hagan el pastorado. Lo más importante de que tenemos que mujeres muy líderes y muy fuertes espiritualmente dirigiendo la iglesia en general. Para nosotros en esta iglesia ya no es un tabú. Creemos que el Señor es uno para hombre y mujer. Creemos que efectivamente el Espíritu Santo también puede liderar a una mujer y llevarla para lo que Él tiene preparado para ella. Que el Señor les bendiga. Los dones espirituales. Pero el bautismo del Espíritu Santo se lleva a cabo en el momento de la salvación, no después. Una cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. A ver, vamos a explicarlo sencillo. Está Pedro predicando, está enseñándoles acerca del Señor, cuando de repente cae el bautismo del Espíritu Santo sobre los oyentes. Así que si usted encuentra un lugar donde prediquen correctamente la palabra de Dios, donde usted esté de acuerdo con la doctrina, quédese en ese lugar, adora al Señor. Sé que no es fácil encontrar una iglesia, sé que es complicado. ¿Se fijan? O sea, la cuestión es que nosotros los católicos no hemos inventado nada en absoluto de que los protestantes están divididos, no. Ellos mismos se exponen a todo esto, lo que ustedes vieron en este momento, ¿sí? Entonces, por eso es que yo digo que es súper difícil cuando una persona que se vaya de la iglesia católica y no esté pastoreada con ningún
miembro de cualquier secta, le es difícil seleccionar a qué iglesia ir, a qué denominación protestante ir. ¿Por qué? Porque ellos sacan a coalición de que solamente los dividen cosas secundarias, pero para los que unos son cosas secundarias, para otros no lo son. Porque, por ejemplo, si ustedes vieron a un pastor acá diciendo que el pastorado femenino es inválido y que es prácticamente peligroso, porque en la Biblia no se demuestra que haya un pastorado femenino, y es algo teológico, quiere decir que viene estrechamente relacionado con la salvación. Entonces es algo totalmente que uno se pone escuchando y uno dice, wow, entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia en el mundo protestante? Por todo este tipo de cosas, yo soy católico. No sé qué piensa usted. Mil bendiciones. Deje en los comentarios en el video, suscríbete y dale like para que la gente se dé cuenta de todas estas controversias dentro del mundo del protestantismo. Bendiciones.